Durante mi último año universitario, el Consejo de Actividades Estudiantiles del campus contrató a un famoso cazador de fantasmas para que viniera a darnos una charla. Siempre he sentido una fascinación por lo paranormal, por lo que ese día dejé a mi escéptico novio con sus amigos y me dirigí al auditorio. Para ser honesta, aquel cazador de fantasmas era alguien del que nunca había oído hablar antes, pero según veía ciertamente tenía un historial bastante impresionante, además de parecer tener varias cosas en proceso en ese momento. Era un hombre de baja estatura y con una pequeña barba blanca de profesor, una línea de cabello en retroceso y con una forma de hablar sobre el más allá fascinante. Se notaba que en verdad creía en todo lo que nos decía que había visto, además de que, como buen expositor, trajo consigo varias fotografías y videos evidenciando cada uno de sus casos. Tenía una buena colección de historias de miedo como la de una muñeca embrujada que, según él, solía moverse libremente por la habitación de la persona que la había conseguido en un mercadillo. Hacia el final abrió el turno de preguntas, y aunque obviamente las típicas preguntas tontas de los universitarios nos hicieron esperar, ¿has visto alguna vez la cabeza de alguien dar vueltas como el exorcista? Y cosas así. Solo unas cuantas bastante interesantes surgieron entre la multitud. Emocionada por ellas, decidí que no iba a dejar escapar la oportunidad de hablar con alguien tan venerado en el campo de lo sobrenatural como era él. Así que levantando mi mano le pregunté, ¿qué es lo más aterrador que has presenciado durante toda tu carrera como cazador de fantasmas? Yo estaba en la mitad del auditorio a buena distancia del escenario, pero vi cómo se le cayó la cara. Bueno, dijo forzando una pequeña sonrisa apretada, hay tantos momentos aterradores que se me vienen a la mente ahora mismo, que para ser honesto no podría elegir solo uno de ellos. Esto provocó una pequeña risa en el público, pero luego procedió a contarnos una historia sobre el seguimiento de un poltergeist en una escuela primaria abandonada. Cuando terminó de contarla, respondió algunas preguntas más y no volvió a mirarme. Y cuando finalmente todo terminó, todo el mundo se retiró. Decidida a no quedarme atrapada entre la multitud de estudiantes que salían por la puerta principal, me escabullí silenciosamente por la salida del teatro. Y ahí, mientras me dirigía a mi dormitorio, para mi sorpresa me encontré con aquel cazador de fantasmas, sentado afuera en un banco cerca de los aparcamientos de bicicleta fumando un cigarrillo. Agaché la cabeza y traté de pasar sin que se diera cuenta, pero me vio y apagando su cigarrillo en el banco de cemento que tenía al lado me dirigió la palabra. Oye, en serio lo siento. Recuerdo que le dije que no fue su culpa. Le dije que mi pregunta había sido muy tonta y que no buscaba burlarme de él. Pero entonces el cazador de fantasmas me negó con la cabeza, quitó las cenizas del banco y dándome una palmadita me invitó a sentarme a su lado. ¿Sabes? No es verdad. Sí sé cuál es el caso más aterrador que he tenido. De ser que su rostro parecía mucho más viejo, y cuando dijo eso, el aura de vendedor confiado de antes se había desvanecido por completo de él, dejando atrás a un hombre de unos 60 años que claramente había visto muchas cosas. La historia que les conté no es el caso más aterrador de mi carrera ni de cerca, sino este caso que me gustaría compartir contigo. Eran los años 70, yo era mucho más joven, y como aún no había alcanzado el éxito que tengo ahora en esta industria de lo paranormal, me tocaba recoger las obras que los profesionales no querían. Por lo general se trataban de esquizofrénicos cuyas mentes les hacían creer en fantasmas que los perseguían, o de niños gastándole bromas a los crédulos y preocupados miembros de algún vecindario. En todo caso, solo me acercaba allí para realizar una limpieza de la casa con salvia. Así era mi día a día, hasta que recibí mi primera llamada, y lo que aquel cliente describía parecía ser una persecución demoníaca en toda regla con manifestaciones físicas, posesiones
y múltiples testigos. Era el caso que estaba buscando y el descanso que necesitaba, con el único detalle preocupante de un hijo adolescente poseído que decían se había vuelto violento con todos los miembros de su familia. Por ello llevé conmigo agua bendita, crucifijos, salvia y, por si acaso, una pequeña pistola cargada. Sabía que no llegaría a eso, pero algo en el tono frenético de la madre por teléfono me dijo que la llevara. Me gustaría poder decirte que la visita en sí fue emocionante, pero por desgracia, desde el momento en que llegué a la entrada de su hermosa casa victoriana remodelada, toda esa actividad paranormal cesó. Pasé 2 semanas investigando aquella casa. Utilicé equipos considerados muy avanzados para la época, y hasta entrevisté al hijo cuya familia afirmaba que estaba poseído, cuando en realidad solo me pareció estar deprimido y tal vez algo perturbado. Les recomendé un terapeuta, un reputado psicólogo infantil famoso por su trabajo con jóvenes violentos, y el último día que estuve allí, los vi llevárselo a la ciudad para que recibiera tratamiento. Sus padres regresaron poco antes de la medianoche y se retiraron cansados a su habitación dejándome solo en la cocina para repasar mis anotaciones. Aquí no había nadie, lo sabía. Todo lo que me habían descrito podía atribuirse a la histeria de una familia que no podía admitir que su hijo necesitaba ayuda. Todo menos el drenaje en el suelo. Ese primer día cuando llegué a casa me impresionó lo actualizada que estaba. Era claramente de principios del siglo XX. Si bien su carpintería y su carácter se habían logrado conservar durante las actualizaciones necesarias de la misma, su sótano parecía ser la única habitación en toda la casa, atrapada en el tiempo con sus paredes de piedra que tendía a acumular humedad. Si bien resultó ser la habitación más espeluznante de toda la casa a pesar de que nunca registré nada interesante allí, aún había una cosa que no podía entender del todo. Y es que teniendo en cuenta el tiempo aproximado en que se había construido esta casa y su presencia en el barrio residencial, no podía explicarme esos 4 grandes drenajes ranurados colocados en el frío suelo de hormigón. De todos modos, mientras me encontraba sentado solo en la cocina analizando mis hallazgos, oí algo que me sacó de mi trance. Al principio era solo un pequeño sonido que terminé ignorando, pero entonces volvió a sonar más fuerte que antes. Ahora bien, había una empinada escalera de caracol que conducía al segundo piso, subiendo desde la esquina de la pequeña cocina y de donde me pareció venía aquel ruido. Suponiendo que se trataba simplemente de uno de los propietarios inquieto por haber dejado a su hijo en una institución, miré hacia arriba, me asomé y vi lo que a día de hoy aún me causa escalofríos. Estaba bajando las escaleras. No puedo decirte que caminando porque no lo hacía. Y tampoco puedo decirte que flotando porque no era la palabra correcta. Solo venía directamente hacia mí bajando por las escaleras, y aunque no tenía ojos o una cara, de alguna manera sabía que me estaba mirando y entonces habló. La verdad no estoy seguro de cómo habló, pero el caso es que me dijo, ¿sabes lo que nos hizo? En ese momento no pude más y simplemente corrí. Volqué mi silla al huir tirando mis papeles por toda la cocina. Y nunca más volví a aquella casa. ¿Sabes lo horrible que fue eso? Dejé a esa gente en esa casa con esa cosa. No dejé de conducir durante 30 millas por el amor de Dios. Y solo cuando me di cuenta de lo lejos que me encontraba, finalmente me detuve y llamé a la familia desde un teléfono público. Sé que se mudaron al poco tiempo, creo. Y como no pude continuar con mi investigación, por escrito, cité la insuficiencia de pruebas con cobardía. Años después, con la curiosidad carcomiéndome, terminé haciendo mi propia investigación. Y aunque los viejos recortes de periódicos no unían una historia, no necesariamente fui capaz de reconstruir el significado de sus pedazos amarillentos. En algún momento del cambio de siglo, la casa había sido la residencia de un respetado funerario que, al no poder encontrar un edificio en la ciudad que se adaptara a sus necesidades, construyó su propia casa oficina. Ya saben, en el nivel de arriba el dormitorio, en el nivel del medio la funeraria y en el nivel del sótano el depósito de cadáveres. Ahora sabía para qué servían esos drenajes, pero décadas después, otro respetado miembro de la comunidad local fue detenido bajo la sospecha de
abuso de su posición profesional por causa moral. Los periódicos no me dieron muchos detalles debido a la naturaleza sensible de los delitos, pero tras una breve estancia en la cárcel local, el autor despojó a su casa de todo su valor y abandonó la ciudad antes de su juicio para no volver a ser visto nunca más. No hacía falta mucho para adivinar la conexión, y aunque supongo que aún no lo sé con certeza, aquellas palabras de este ente aún resuenan en mi cabeza hasta el día de hoy. ¿Sabes lo que nos hizo? Había una razón por la que ese funerario sentía un deseo tan fuerte de construir una casa que contuviera su negocio, y era para satisfacer sus necesidades. Es por eso que, por enfrentarme cara a cara con la verdadera naturaleza del hombre en ese lugar, que el encuentro con esa cosa sin rostro es el momento más aterrador de mi carrera. Todavía recuerdo su expresión cuando terminó, la forma en que todo el color se desvaneció a medida que construyó su historia, y la caída de sus hombros junto al temblor de su voz. Después de una disculpa me despedí de él y me fui. En serio me sentía fatal, pero a medida que pasó el tiempo y crecí, el cazador de fantasmas fue desapareciendo poco a poco de mi mente hasta la semana pasada, cuando me mudé con mi prometido, y llevando algunas cajas a nuestro sótano vi unos 4 drenajes en ella.